Estamos de vuelta en Impacto Económico. Argentina obtuvo un nuevo financiamiento de bancos internacionales para garantizar el pago de un vencimiento de deuda con acreedores privados por más de 4.300 millones de dólares. Aquí los detalles. En un contexto marcado por la fragilidad externa y la persistente escasez de divisas, el gobierno argentino ha solicitado un nuevo préstamo multimillonario. La operación, confirmada por el Banco Central, se concretó mediante un acuerdo de tipo repo por cerca de los 3.000 millones de dólares, que permitió reforzar transitoriamente las reservas y despejar el compromiso inmediato previsto para esta semana. El mecanismo implica que la autoridad monetaria recibe fondos frescos a cambio de entregar bonos soberanos como garantía, una fórmula que vuelve a exponer el país a costos financieros elevados y a una mayor dependencia del sistema bancario internacional. Medios locales señalaron que entre las entidades participantes figuran grandes bancos globales, lo que refleja tanto el interés especulativo como la cautela de los mercados frente a la situación argentina. Aunque el gobierno presentó la operación como una señal de estabilidad, los indicadores financieros reaccionaron con desconfianza. Los bonos soberanos cerraron la jornada con bajas y el riesgo país se mantuvo en niveles que siguen alejando a Argentina del acceso pleno a los mercados voluntarios de deuda. Analistas advirtieron que el alivio es coyuntural y no resuelve los equilibrios estructurales de la economía. El financiamiento permitirá al Tesoro adquirir los dólares necesarios para cumplir con el pago, pero al costo de reducir su margen de liquidez en moneda local. En un escenario de ajuste fiscal, compromisos con el Fondo Monetario Internacional y una creciente presión social, la estrategia de recurrir a deuda de corto plazo vuelve a poner en debate la sostenibilidad del modelo económico y la capacidad del Estado argentino para recuperar soberanía financiera sin profundizar su vulnerabilidad externa. La inflación persistente en Argentina, de hecho, está ya reconfigurando una de las relaciones culturales más profundas del país. Me refiero al vínculo entre los argentinos y la carne vacuna. Vamos a ver esta historia. Símbolo histórico de identidad nacional y eje de la mesa popular, el asado atraviesa hoy un proceso de pérdida de centralidad, empujado por el deterioro del poder adquisitivo y el encarecimiento sostenido de los alimentos básicos. Los datos oficiales confirman esta transformación. El consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en mínimos históricos durante los últimos años, muy lejos de los niveles que caracterizaron a la Argentina durante gran parte del siglo XX. Aunque en 2025 se registró un leve repunte, la tendencia estructural continúa siendo descendente, marcada por precios que superan largamente la evolución de los ingresos y obligan a los hogares a reemplazar la carne vacuna por alternativas más económicas como el pollo o el cerdo. Este fenómeno no responde únicamente a cambios culturales o nutricionales, sino que está fuertemente condicionado por la dinámica inflacionaria. La subida generalizada de precios, junto con los ajustes en tarifas y servicios, ha reducido la capacidad de consumo de amplios sectores sociales, afectando incluso a productos históricamente considerados accesibles. En este contexto, la carne deja de ser un alimento cotidiano y pasa a ocupar un lugar cada vez más ocasional. Mientras el mercado interno se contrae, el sector cárnico orienta crecientemente su producción hacia la exportación, donde los precios internacionales resultan más atractivos. Así, la carne argentina consolida su valor como mercancía global, pero se distancia de su rol tradicional como pilar de la dieta popular. La inflación, lejos de ser un dato abstracto, impacta de lleno en prácticas culturales arraigadas y redefine hábitos que durante décadas parecieron inalterables. La inversión real directa del Estado Nacional en las provincias volvió a mostrar en 2025 un cuadro de profunda debilidad, al ubicarse como la segunda más baja en los últimos 20 años. Aunque los registros oficiales reflejan una mejora real frente a 2024, el incremento se explica principalmente por el derrumbe previo que había marcado un mínimo histórico y de este modo el repunte resulta insuficiente para revertir el prolongado retroceso de la presencia estatal en el territorio. Datos del presupuesto abierto y del INDEC analizados por la consultora Politicón Chaco revelan que el nivel, o Politicón Chaco debe ser, revelan que el nivel de ejecución quedó muy por debajo del promedio histórico, dejando en evidencia el impacto del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. La concentración del gasto en pocos distritos y la caída de la obra pública profundizan las desigualdades regionales, limitan el desarrollo federal y afectan de manera directa la capacidad de las provincias para sostener infraestructura, empleo y actividad económica.
Y en más información, las jubilaciones en Argentina atraviesan un fuerte deterioro desde la modificación de la fórmula de actualización impulsada por el gobierno de Javier Milei, que significó una pérdida acumulada de 27,4% en el poder adquisitivo de los haberes. Así lo advierte un informe del Centro de Economía Política Argentina que vincula el ajuste previsional con la mejora fiscal exhibida por el Ejecutivo. El cambio fue instrumentado mediante un decreto que sustituyó el esquema anterior por uno atado exclusivamente a la inflación. Según el estudio, de haberse mantenido la fórmula previa, la jubilación mínima sería hoy sensiblemente más alta. La eliminación del mecanismo se produjo además cuando comenzaba a mostrar resultados favorables para los beneficiarios. La situación se agrava para quienes perciben el haber mínimo debido al congelamiento del bono compensatorio. Esta decisión profundizó la pérdida real de ingresos y consolidó un escenario de retroceso social para millones de personas jubiladas. Hacemos una rápida pausa, pero no se vaya, ya que al regreso, en 360 estaremos hablando de la actividad del sector servicios en Estados Unidos, que cayó en el mes de diciembre. Más información cuando regresemos.